Muy buenos días a quienes nos escuchan en Latinoamérica y buenas tardes a nuestros colegas de la península ibérica. Mi nombre es Ziraida Ruiz, presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, y hoy estamos acá con un gran gusto porque como parte del programa de conferencias magistrales organizada por la Federación, tenemos el día de hoy nuestra última conferencia en español la colección de grandes conferencias que hemos tenido en este año 2025, y es para mí un gran gusto terminar esta jornada con un nuevo país y con una nueva organización, que además aprovecho para darle la más cordial y oficial bienvenida a Urbanópolis de Perú, que es una de las últimas organizaciones que se ha adherido a la Federación Iberoamericana de Urbanistas, y que pues el día de hoy nos ofrece a una de sus líderes, conferencistas expertas en este tema que es de gran interés e importancia para todos los territorios de Latinoamérica y de la península. Así que sin más voy a dejar en el uso de la palabra al vicepresidente para Latinoamérica de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, al doctor Rafael Valdivia, para que proceda a presentar a nuestra conferencista, no sin antes invitarles a que estén pendientes, porque para el año 2026 ya tenemos todo un calendario de excelentes expositores y nuevas oportunidades de interacción, de formación y de compartir conocimientos. Nuevamente, recordar que la biblioteca de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, que engloba más de 50 conferencias de maestros del urbanismo de toda la región iberoamericana, se encuentra disponible en nuestra página web, y que pues es gratuita y está dedicada a apoyar el desarrollo de conocimientos de formación continua para los profesionales en el ejercicio de la profesión, interesados en tener una visión global y sobre todo una visión iberoamericana de la problemática y de las soluciones y de las buenas prácticas en la región, y también a las escuelas de urbanismo y a los estudiantes de urbanismo que deseen conocer a profundidad las experiencias, las visiones, los desafíos y las oportunidades que nos ofrece la gestión del territorio en la región. Entonces, sin más, por favor, Rafa, para que presentemos a nuestra conferencista del día de hoy. Sí, buenos días. Bueno, le damos la bienvenida a Carmen. Ella es, y a la organización, ¿no? Urbanópolis. Ella es arquitecta urbanista, Carmen Santillán, es arquitecta urbanista y gestora de proyectos con 20 años de experiencia especializada en planificación urbana, gestión de proyectos, formulación y ejecución de inversiones públicas, con trayectoria en instituciones clave del sector público y privado. Cuenta con una sólida formación académica que incluye una doble maestría en gestión pública y docencia universitaria, comprometida con la investigación universitaria que se refleja en sus 10 años de docencia en arquitectura, urbanismo y gestión de la construcción. Ha liderado exitosamente el proceso de implementación de más de 100 inversiones públicas, contribuyendo al desarrollo sostenible de las ciudades y la formación de políticas urbanas a través de normativas locales, metropolitanas y nacionales. Tiene un enfoque integral que abarca desde la planificación estratégica hasta la ejecución práctica de proyectos sostenibles, eficientes, amigables y con impacto positivo en la ciudadanía. Le damos la bienvenida a Carmen. Carmen, tienes alrededor de 50 minutos para poder exponer el tiempo que ocupes. Al final haremos una sesión de preguntas de las que vayan ingresando al chat, y bienvenida. Adelante con tu exposición, Carmen. Gracias, muy amable Rafael. Gracias, Iraida, por la invitación a esta
conferencia magistral a cargo de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Agradezco mucho el apoyo y la apertura y siempre la diligencia por parte de la organización de la Federación y de Iraida por estar siempre pendiente de los asociados y en especial de Urbanópolis, que somos una representación peruana que está ingresando nueva que está ingresando a la federación con mucho ánimo y con nuestros asociados pendientes de todo el seguimiento en temas de urbanismo, movilidad sostenible y todos los temas asociados, en especial lo que son el tema que vamos a tocar hoy, que es resiliencia urbana. Bien, la temática de hoy que nos ocupa es resiliencia urbana frente a la expansión descontrolada, lecciones de Lima y de Santa Cruz en defensa de sus cordones ecológicos. En este caso es una investigación compartida en el marco del curso de urbanismo de la versión 2 que llevamos las autoras Vanessa González, Natalie Jaimes y mi persona. Y pongo al Instituto Boliviano de Urbanismo porque fue en el marco de este curso y que posterior al trabajo final se ha desarrollado esta investigación en un análisis comparativo. ¿Cuál es la temática que nos ocupa, que es la expansión urbana descontrolada? Está afectando muchos ecosistemas estratégicos en América Latina, que es algo que se está dando poco a poco y a veces de manera acelerada en algunos tramos. Tanto en Santa Cruz de la Sierra como es Bolivia, que es el Parque Metropolitano de Protección Ecológica del río Piraí, un área que es protegida, que se generó posterior a un desastre natural eh, de inundación, ¿no? En las inmediaciones al río Piraí dentro de la ciudad y que posterior a este desastre se generó un parque metropolitano para que funcione como barrera natural ante estas inundaciones. Actualmente ha sido ocupado por diversas urbanizaciones formales e informales, ¿no? En el caso de Lima, está el sistema de lomas costeras de Lima, que son ecosistemas únicos de niebla que están siendo degradadas y ocupadas informalmente, exponiendo no solamente a la población, como vemos aquí en la imagen que tengo atrás, eh, a riesgos producto, ¿no? de desastres naturales y además la poca accesibilidad a los servicios que tendría esta población, ¿no? De más está decir que va a contribuir a la pérdida de nuestra biodiversidad que este sistema aloja, ¿no? Bueno, este trabajo, lo importante de este trabajo es que busca analizar ambos casos de manera comparativa, en una perspectiva comparada, y proponer algunas recomendaciones de política pública para la protección y gestión sostenible, analizando los diversos recursos, en este caso recursos normativos que tienen ambos casos, y articulando diversos enfoques urbanos, ambientales y de gestión de riesgo. Vamos a centrarnos en cuál es el problema. Todos conocemos que la expansión urbana desregulada está avanzando inclusive en áreas ecológicas estratégicas, como ya hemos visto en Santa Cruz de la Sierra y en Lima. Además está decir que el riesgo de estos ecosistemas es la pérdida vital y lo frágil que puede variar el ecosistema o degradarlo, exponiendo inclusive a la población que se sienta en estos ecosistemas a diversos desastres, profundizando la desigualdad urbana al no tener la posibilidad de acceder a los servicios básicos. Finalmente, los marcos legales fragmentados, algunos obsoletos, en el caso de Santa Cruz, o sin capacidad de coercitiva, presenta una gran debilidad institucional y aplicación normativa urbano-ambiental en los gobiernos locales. Por un lado, podemos tener la
pertinencia del desarrollo urbano que busca la protección, pero por otro lado tenemos la formalización de los asentamientos humanos producto de la carencia de oferta de vivienda social para poder ocupar, oferta de suelo también social. Y ante eso, también tenemos un marco normativo ambiental que podríamos decir que es sólido, pero que en la práctica se vuelve débil y de poca acción. ¿Cuál es la metodología que se trabajó? Una revisión normativa en materia urbana, en temas de riesgo y ambiental. Analizamos el territorio con evidencia estadística, con evidencia científica, apoyado en diversos autores. Hay un estudio de experiencias internacionales que busca hilvanar ambas o resolver esta problemática de manera integral y algunas propuestas de incidencias para poder establecer un marco institucional comunitario y técnico. Vamos a hablar sobre el caso de Santa Cruz, que es el Parque Metropolitano de Protección Ecológica del río Piraí. En este caso, surge, como les comentaba al inicio, ¿no? En respuesta a un desastre natural que ocurrió en la ciudad en 1983. Debido a intensas lluvias desde la cuenca alta, provocó muchas inundaciones de tal magnitud que afectaron diversos barrios y asentamientos humanos en sectores que se encuentran ubicados al oeste de la ciudad. Más de 3.000 familias fueron reubicadas porque el suelo quedó inaccesible y esto se les conoce como Plan 300 o Ciudadela Andrés Ibáñez. Lamentablemente, lo que evidenció fue una grave vulnerabilidad del territorio frente a una expansión que se encontraba ya desordenada, una falta de infraestructura, inclusive de protección ambiental. En base a estas causas se genera la creación del Parque Metropolitano de Protección Ecológica del río Piraí. Si bien es cierto, no es un ecosistema natural que genera, digamos, que fue generado espontáneamente, como el caso de Lomas Costeras. Esto fue a raíz de un suceso eh, natural, sí. Una de las opciones y que diversos científicos se apoyan y gestores de proyectos es que justamente se generen este tipo de áreas para responder de manera inmediata antes de que llegue a la ciudad los- el incremento del caudal de los ríos y que producto de ello se generen este tipo de inundaciones, ¿no? En la ciudad. La idea es proteger a la ciudad y una de estas funciones, y que lo vamos a ver acá, ¿no? Es una barrera natural como se ve allí en la imagen, ¿no? Del parque metropolitano. Es una franja amplia de 3 kilómetros de largo por 300 metros de ancho, como se visualiza en la imagen, y que sirve como amortiguamiento y zona de conservación. Igualmente fue respaldada de manera legal por una ley nacional en el 2004 y diversas ordenanzas locales desde 1991. Sin embargo, como evidenciamos en la imagen, se ha incrementado la ocupación de esta área de protección natural con la ubicación de nuevos asentamientos o de ocupaciones informales, inclusive caminos ilegales, ocupación con vivienda, lagunas artificiales. Inclusive se llegó a recuperar una suerte de árboles y se han estado talando estos a pesar de ser declaradas para su conservación. ¿Sí? Análisis de la vegetación. En este caso, como vemos en estas imágenes raster
sistema GIS. Entre el 2019 y el 2022 se deforestó un 30% adicional del área protegida debido a la ocupación de asentamientos ilegales y loteamientos no autorizados. Como vemos, las imágenes que se encuentran en color morado eh, no generan pues la ocupación de la vivienda. Esta es la ciudad que está organizada mediante anillos. Sin embargo, cuando vemos ya la identificación del parque metropolitano, que es esta franja que ocupa, que protege al río, estamos viendo de manera dispersa, inclusive la deforestación de las áreas y la ocupación de esta área de manera informal, ¿no? Que está avanzando con su depredación nuevamente, a pesar de que se tuvo un desastre natural en el 83. Inclusive vemos acá en el análisis de la deforestación, aproximadamente de 13.000 hectáreas, ¿no? Que se tenían en los años 80, se ha reducido más de 3.000 hectáreas para el 2021, como vemos acá en esta imagen, ¿no? Que se identifican las áreas que han sido deforestadas, ¿no? Por el- la ocupación antrópica de estas áreas de protección. Sobre el análisis de la ocupación urbana, hay zonas que son como Ambrosio Villarroel y Santa Marta, que son áreas o asentamientos humanos que tienen más de 70 viviendas informales que inclusive han surgido con servicios básicos informales, que son la conexión de electricidad, diversos pozos sépticos porque no tienen acceso a agua potable y alcantarillado, ¿no? Y con eso la permanencia de esta ocupación dentro de esta área de conservación. Lo que se puede estimar en que más de 10.000 personas viven actualmente en este cordón con condiciones precarias y, bueno, en informalidad sin iniciar procesos de formalización. Para el 2021, obviamente que hay una presión social sobre el parque y el gobierno municipal generó una pausa administrativa para que se prohíban cualquier tipo de construcción, ¿no? Mientras se realizaba una auditoría técnica, legal y ambiental. Diversos informes municipales detectaron inclusive que había maquinaria pesada operando dentro de la zona, ¿no? Actualmente se tiene más de 10 hectáreas de puntos críticos en este cordón ambiental. A la par, en paralelo, se está incluyendo, ¿no? Acciones, ¿no? En el plan lineal ecológico metropolitano, como el plan metropolitano de ordenamiento territorial, que aún se encuentra en diagnóstico. O sea, la población identifica como tal, ¿no? Eh, Identifica como tal el, la reserva del cordón. Sin embargo, existe un sector de la población que también genera presión en este cordón porque no genera acciones, ¿no? De protección específicas, ¿no? Y que, bueno, el gobierno municipal como nacional genere su protección con diversas actividades que se podrían realizar allí, ¿no? Vamos a continuar con el caso de Lima, el sistema de lomas costeras. Y este es un caso que nos ocupa a nosotros acá en Perú, porque el sistema de lomas costeras son ecosistemas que se generan, ¿no?
justamente en la costa peruana, en la costa de, eh, inclusive fuera del país hasta Chile, ¿no? Y se ubican porque la corriente de Humboldt genera tal humedad, ¿no? Que en esta altitud se condensa sistemas únicos de niebla. Y sobre esto se genera una suerte de vegetación natural, ¿no? El sistema de lomas comprende más de 13.000 hectáreas distribuidas desde el norte hasta el sur de Lima metropolitana. Y aquí rescato mucho en la investigación que entre el 2016 y 2021 se creó el proyecto Eva Lomas, que fue ejecutado por el PNUD CERNAN, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? En coordinación con el Ministerio del Ambiente y financiado por el GEF, ¿no? Que hace impulsar la conservación de estos ecosistemas, ¿no? Pero no solamente se genera en el marco normativo, sino se construye acciones de gobernanza y de economía verde con una articulación comunitaria efectiva a través de diversas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Para el 2019, el Ministerio del Ambiente, mediante el Decreto Supremo 011, reconoce oficialmente ya los polígonos del área de conservación regional del sistema de Lomas de Lima. Y aquí vamos a que, a pesar de su valor ecológico, a pesar de su valor turístico y de conservación, las lomas, al ser estacionales, han sido históricamente invisibilizadas por diversos instrumentos de planificación urbana, priorizándose la formalización de la ocupación informal, inclusive sin un análisis de riesgo ni de sostenibilidad. Según Meléndez, la cobertura para el 2024, la cobertura vegetal de las lomas se redujo del 53.5% al 39.7% al 2023. Y en esto quiere decir cuáles serían las causas, ¿no? Aquellas son las tierras desnudas que aumentaron del 10.3 al 21.7%. Es decir, que la expansión urbana informal alcanzó el 33.2% del área total. Es decir, que la transformación del suelo viene de una ocupación antrópica que presiona este sector de la ciudad que debería estar protegido, ¿no? En esta muestra la evidencia de una intensificación del deterioro ambiental, además de una fragmentación del ecosistema frágil. Como ya hemos visto, lo prioritario para las ocupaciones informales es la generación de vivienda. Y es por eso que ante la disminución de la vegetación, el aumento de las tierras desnudas y el aumento del uso urbano en esta área, lo único que genera una respuesta de este deterioro es el avance de la ocupación informal en este sector, que ya es comúnmente conocido por todos nosotros. Vamos a ver la otra cara de la parte urbanística y de riesgo, que es el análisis de la vulnerabilidad. Como ustedes ven en este sector, que es prácticamente las laderas que no solamente albergan ecosistemas, sino también, si se dan cuenta, de manera dispersa y en algunos la continuidad de la ocupación. En este caso, si se dan cuenta, hay inclusive por pendientes pronunciadas se clasifica o se categoriza a estas áreas como muy alto riesgo porque se encuentran en zonas de pendiente y además que pueden ser objeto, ¿no?, de afectación
por parte de algún desastre natural, ¿no? Que ya nosotros los conocemos con no, movimientos de masa o comúnmente como huaicos, ¿no? Entonces, según el Plan Metropolitano 2040, que fue recientemente aprobado, se estima que existen más de 500.000 viviendas en estas áreas de ladera y de expansión informal. Los distritos que tienen mayor ocupación o que tienen mayor crecimiento de la ladera son Villa María del Triunfo, Independencia y Comas. ¿Por qué? Porque tienen la mayor cantidad de personas con altos rangos de vulnerabilidad. Lo que hace es que no solamente está deteriorando la parte ambiental, sino que estas personas también están poniendo en riesgo su vida al tener características o pocas condiciones de estabilidad, ¿no? Del terreno y que están pasibles de afectarlas por estos riesgos naturales que se presentan inclusive con mayor recurrencia debido al cambio climático. A pesar del reconocimiento legal, que ya hemos hablado, están establecidas en el Decreto Supremo 011 del 2019, a pesar de que existen ordenanzas metropolitanas como la 2427 y la 2531, que lo que hacen es preservar el sistema de lomas costeras desde el punto de vista ambiental. Y ojo, acá hay que tener en claro, lamentablemente hay una disyuntiva entre el componente ambiental, el componente de riesgo y el componente urbanístico, que trata el Plan de Metropolitano de Desarrollo Urbano, trata de introducir esta preservación, esta conservación. Sin embargo, si se dan cuenta aquí, la categoría es suelo de conservación, pero sujeta a reclasificaciones técnicas. ¿Qué significa esto? Que cuando la ocupas, cuando ya no se puede hacer nada con la preservación ambiental, con la ocupación, lo que vamos a tener es que va a ser poco a poco lo que se va a lograr es la inexistencia de estas áreas de conservación ambiental en poco tiempo. Porque al abrir este panorama, lo que hace es que finalmente el plan metropolitano se subyuga a las políticas de regularización de ocupación informal. Entonces, hay una ambigüedad entre los instrumentos de conservación que aprueba la misma Municipalidad de Lima y los instrumentos de planificación, ¿no? Que de todas maneras abre la apertura para poder formalizar. Entonces, hay dos esfuerzos sobre un mismo territorio, ¿no? En uno quieres cumplir con la parte social y en otro hay un gran esfuerzo por proteger lo poco que nos queda en la costa peruana y en Lima metropolitana de este sistema de lomas, ¿no? La falta de diversas articulaciones en los diversos niveles de gobierno hace inclusive la rotación de funcionarios y la presión social por el reconocimiento, obviamente que requieren pues el reconocimiento de vivienda, ¿no? Hace que la implementación de la verdadera conservación y protección de este sistema de lomas costeras sea muy difícil y sea poco efectiva, ¿no? Y acá vamos a reconocer lo que es la participación ciudadana porque es muy clave en este sistema, ya que en el último proyecto que hablamos, que es de Eva Lomas, el proyecto de Eva Lomas, diversas asociaciones han creado la red de Lomas del Perú
fortaleciendo capacidades a los vecinos residentes que inclusive reconocen estas áreas y quieren protegerlas. Sin embargo, la falta de apoyo, inclusive la presión urbanística, la carencia, ¿no?, intergubernamental de proyectos mucho más activos, hace que se debiliten estos avances, hace que sean simplemente aislados, ¿no? Vamos con el cuadro comparativo de estos casos. Entonces, nosotros le hemos compuesto en algunos aspectos que creemos relevantes, ¿no? Que se pueden comparar y que tienen las mismas características o similares características que ya hemos conversado, ¿no? Las condiciones físicas y medioambientales, tanto de la fragilidad que tiene el cordón ecológico al encontrarse muy cerca a la ciudad y hay una presión constante y disminución arbórea de este sector, a pesar de que la población es consciente de que es un área de protección ambiental, ¿no? Para evitar las inundaciones en la ciudad. Del mismo modo, en lomas costeras, la población reconoce su protección, la población que vive cerca allí, ¿no? Sin embargo, no puede tener las acciones suficientes para mantener su preservación, por lo que se ha reducido la cobertura vegetal en más de 30%. ¿Qué características similares tienes? Asentamientos humanos están ocupando más de 100 hectáreas en el caso del cordón ecológico por viviendas informales o irregulares. Y en el caso del sistema Lomas Costeras, hay más de 100.000 personas que se encuentran ubicadas aquí, ¿no? En zonas de muy alta o alta vulnerabilidad. ¿Cuáles son los actores sociales que participan tanto en la protección como en la aplicación, en la gestión de proyectos y en la generación normativa y el marco legal? En el caso del cordón ecológico tenemos al gobierno autónomo de Santa Cruz, ¿no? A los diversos colegios profesionales colectivos, etcétera. Y en el caso del sistema de Loma Costeras, estamos hablando de las municipalidades distritales como Carabalí, Independencia, San Juan del Lurigancho, Rímac, ¿no? Las ONG, los ministerios y una serie de actores principales que van a ejercer diversa presión en este sector. ¿Cuál es la gobernanza que se tiene hasta ahora? Si bien es cierto, el cordón ecológico está legalmente protegido, no hay una entidad gestora que pueda aplicar estas acciones que se han generado como un marco normativo de protección. Y en el caso de Lomas Costera de Lima, hay un marco normativo fragmentado, que quiere decir que ya hemos visto, por un lado, la parte ambiental y por otro lado, la de planificación y de gestión de riesgo, de las cuales deberían integrarse entre ellas. Sin embargo, la falta de articulación hace que se genere diversas acciones, digamos, dispersas, ¿no? Aquí pasamos ya a lo que son las lecciones internacionales. En nuestro caso, hemos visto que hay casos de diversas ciudades, inclusive reconocidos a nivel internacional, que se puede trabajar, sí se puede trabajar, eh, digamos, la preservación ambiental, ¿no? Con la generación de vivienda también. ¿No? En este caso, por ejemplo, la protección del anillo verde, en el caso de Vitoria-Gasteiz en España, ¿no? Que ha sido recuperado diversas márgenes que se encontraban inclusive degradadas, ¿no? De este parque. En el caso de la refloresta del río, si se dan cuenta allí, desde 1986 se está generando una acción de recuperación de áreas verdes, ¿no? Restauradas,
que en este caso se apoya mucho en la población residente, en los habitantes locales, y lo que hace es reducir el riesgo de cualquier movimiento de masa local y incrementa la biodiversidad de este sector. Y el Parque Lineal Río Tunjuelo, que está en Colombia, que si bien es cierto está en proyecto, va a formar parte de una estructura ecológica en Bogotá, donde incorpora diversos corredores restaurados y recreativos en zonas de riesgo. Aún enfrenta diversos desafíos en gobernanza. ¿Cuáles son las recomendaciones políticas? Y aquí yo me dispongo a poder conversar con ustedes porque esto es muy importante. Como gestora política y gestora de proyectos, el líder de una consultora en temas de urbanismo, creemos que inclusive en la parte de investigación, en conjunto con las autoras de este trabajo de investigación, las políticas urbano-ambientales y de gestión de riesgos son importantes para la preservación y también para la ocupación sostenible de estas áreas. Por lo que creemos que las recomendaciones de políticas son importantes desde el punto de vista ambiental y ecológico y urbanístico. Conversemos sobre esto. En el caso de la primera política que nosotros proponemos es generar una zonificación ecológica, no solamente una zonificación urbanística, que es la que nosotros comúnmente conocemos, sino una zonificación ecológica tanto para el cordón ecológico del río Piraí como para el sistema de lomas costeras. Lo que hace es que con los diversos sistemas de georreferenciación podemos incorporar un monitoreo continuo y, integrarlo, ¿no? Hacerlo vinculante para los distintos niveles de acción, ya sea desde la parte normativa, legal, de inversión pública, de modo que esta zonificación se mantenga en el tiempo, se sociabilice y se incluya, ¿no? En los diversos modelos de gestión pública, que es lo que actualmente el sistema, en el caso de Perú, que el sistema de Invierte P está reconociendo la zonificación, que debe tener una zonificación acorde al proyecto que se va a realizar. En este caso, si estas áreas se encuentran incluidas con una zonificación, con acciones y condiciones que generen esta preservación, debe mantenerse y hacerse vinculante en los diversos organismos y esferas del sector público. El segundo punto es fortalecer los mecanismos de fiscalización y control territorial como herramientas, diversas herramientas tecnológicas que ya actualmente tenemos, la cooperación con diversas entidades, inclusive podemos estar hablando de un sistema integrado de monitoreo territorial. Así como monitoreamos la inseguridad, también podemos monitorear el avance ambiental y estas que se generen como alertas hacia los gestores, hacia los gobiernos locales, hacia los gobiernos municipales y hacia sectores ambientales como el Ministerio del Ambiente o los diversos ministerios que generan proyectos de protección ambiental, lo que hace que estas plataformas geoespaciales alertan en tiempo real la ocupación informal de estos territorios. Lo que hace este sistema es que permitirá identificar o detectar a tiempo los cambios del uso de suelo o sus intervenciones no autorizadas con alertas automáticas, ¿no? Creo que es una
El fortalecimiento de esta fiscalización en tiempo real va a hacer de que sea más inmediato su protección. El tercer punto, como una recomendación, es crear una autoridad metropolitana ambiental, ¿no? Que coordine diversas acciones entre los diferentes niveles de gobierno y de los distritos. Lo que hacemos acá es que a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, no se está generando una intervención, una integración importante de este marco normativo y de gestión. Entonces, lo que se necesita es que alguien lidere estas acciones y tiene que ser desde el punto de vista metropolitano. ¿Por qué es importante? Porque al tener de manera integral las acciones de preservación y de conservación, además las acciones de preservación ambiental y de gestión de riesgo y aquellas de desarrollo urbanístico, hace que una sola autoridad pueda gestionar el control territorial de estos sectores o de los sectores de preservación ambiental que son común conocidos por todos en la ciudad. No podemos dejar de lado estas acciones a través de esta autoridad. No podemos dejar de lado que esto se integre o que alguien lidere, ¿no? Como un organismo técnico supranacional que lo que hace es restaurar o generar el seguimiento o crear inclusive políticas urbano-ambientales y de gestión de riesgos como una integración. Esto es muy importante porque no estamos viendo todavía desde el punto de vista ambiental ni reconociendo que una de las soluciones a los problemas que tienen las ciudades metropolitanas o que van a tener en el futuro al incremento de la población es que se necesita alguien que lidere estas acciones y es insuficiente los gobiernos locales y sus medidas específicas. Tiene que haber alguien que integre estas acciones. Como cuarto punto, tenemos generar diversos lineamientos institucionales para fortalecer la educación ambiental, la vigilancia comunitaria y empoderando a los vecinos que defienden el territorio. Como hemos visto, existe organizaciones no gubernamentales, existe econegocios en estos sectores que trabajan de la mano con la preservación ambiental, el tema del turismo sostenible, hacer trekking o generar productos de esta biodiversidad sostenibles, medioambientalmente reconocidos y que actualmente sus acciones, si bien es cierto, están, por ejemplo, en el caso de Lima, a través de la red de lomas del Perú, de Lima, red de lomas de Lima, aún no se ha visto pues unas acciones integrales de todas estas áreas para la protección, por lo que se necesita fomentar y conversar sobre este tema a nivel metropolitano y a nivel comunitario, ¿no? Para que las personas reconozcan estas acciones empoderando a los vecinos. Finalmente tenemos ya las últimas tres recomendaciones de políticas es generar un lineamiento estratégico que inste a los planes y proyectos urbanos a que converjan con los estudios y propuestas ambientales. Esto quiere decir que si nosotros establecemos un lineamiento estratégico ambiental que pueda reinsertarse en los planes y proyectos urbanos que se van a desarrollar en el futuro, sería importante porque ya existe una guía metodológica o una estrategia metodológica que puede incorporarse en estos planes sin necesidad de estar yendo pues de la mano con todo el proceso metodológico, salvo las causas o salvo digamos, los datos varíen continuamente, pero como hay un sistema de seguimiento continuo que se está planteando, entonces
va a haber generación de datos continuamente. Entonces, generar un lineamiento que vaya de la mano con este sistema es muy importante porque lo que de verdad lo que le genera es la estabilización, ¿no? Del marco normativo, la incorporación de diversas, eh, digamos, áreas para fortalecer la gobernanza ambiental, ¿no? Y la coherencia de los diversos instrumentos, ya sea de planificación urbanística como ambiental y de riesgo, y no sea aislado. Luego tenemos implementar planes de recuperación ambiental que incluya la reubicación de viviendas en áreas de riesgo con la aplicación de diversos criterios de coeficiencia y o compensación ambiental. Y ha habido casos que se ha podido reubicar a la población en áreas de riesgo, generar suelo vacante para vivienda social. Es uno de los retos que tienen los gobiernos locales y el gobierno nacional con las políticas de vivienda social. No estamos pensando en la nueva demanda, pero no estamos pensando en la demanda existente para su reubicación, ¿no? Entonces necesitamos que se piense con lo que estamos, si hay posibilidades de reubicación y con criterios de ecoeficiencia y compensación ambiental. Por último, la recomendación de política 7, que sería impulsar un urbanismo más táctico, más activista socialmente, con bajo impacto y que genere pertenencia local, ¿no? Esta investigación da pie para que se pueda desarrollar más otras investigaciones complementarias. Lo importante es evidenciar y comunicar, ¿no? Este estudio, digamos, esta propuesta, ¿no? Que se está haciendo para los principales actores o para investigadores que requieran y no solamente se basen en un punto de vista que sí es muy importante en la parte ambiental o ecológica, pero que sin la gestión urbanística ambiental, el modelo de gestión, no podemos tener buenos resultados. Por eso la experiencia comparada lo que hace es que se necesita combinar, ¿no? La planificación urbana sostenible, la conservación ecológica efectiva y una gestión del riesgo territorial que solamente se está viendo de manera aislada, ¿no? Con una estrategia integral territorial sostenible que lo que hace es fortalecer la gobernanza, ¿no? Y hacerlo multiescalar hacia los gobiernos, ya sea de los más locales, metropolitano y nacional, ¿no? Para generar marcos normativos más integrales, más preventivos y una comunidad que realmente se sienta identificada en la toma de decisiones y en generar una nueva infraestructura o preservar la infraestructura natural sin evitar su degradación en el tiempo. ¿Cuáles serían las conclusiones ya para poder cerrar el tema que nos ocupa el día de hoy? Ambos territorios son espacios estratégicos en la ciudad, son visibles para la ciudad y se genera y necesitan sostenibilidad urbana, ambiental, que requiera su preservación porque también ayuda a la ciudad a generar diversas acciones de conservación ambiental que tanto necesitan la metrópoli, ¿no? Sin embargo, no debemos dejar de lado que hay una presión constante de manera antrópica e inmobiliaria con una falta de control urbano que ha favorecido la diversa degradación de esas áreas naturales. Diversos asentamientos humanos informales lo que hace es reflejar que no hay una acción inmediata de políticas de acceso al suelo urbano seguro y asequible. De más está decir que la gobernanza se vuelve débil en ambos casos.
y lo que hace es que no se generan resultados efectivos a pesar de que tienen marcos normativos nacionales, metropolitanos y en algunos casos locales, ¿no? Lo que hace es que esta experiencia comparada, que si bien es cierto son de diferentes ciudades, lo que hace posible es visibilizar que sí hay acciones de conservación con participación ciudadana, pero que también es importante tomar acción con estas iniciativas, no solamente a través de los instrumentos de planificación, sino a través de nuevas políticas públicas, urbano-ambientales y de gestión de riesgo de manera integral, ¿no? Eso sería prácticamente todo sobre esta investigación. Creo que estoy dentro del tiempo. Iraida, muchas gracias. Espero que sea eh, muy importante para la federación. Creemos que desde Perú y en este caso reconocer a las colegas de Bolivia, hemos tenido un trabajo consciente de identificación de este marco, de este método corporativo de ambos casos. Y creemos que es muy importante traerlo a la mesa para conversar a nivel de Latinoamérica y de Iberoamérica, eh, porque existe, como decías tú, Iraida, una gran importancia en que las ciudades sí realmente se vuelvan resilientes, ¿no? Y estos espacios ambientales lo que hacen es construir resiliencia, ¿no? Excelente, Eso muchas sería todo. gracias. Excelente, Carmencita, Gracias, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, vamos a dejar a Rafa. Sí, no, pues felicidades. Estuvieron llegando algunos comentarios. Voy a leer una pregunta de Alberto Janowski, o Janowski. No, no puso de dónde es, pero él sabrá. Paraguay, Paraguay. Paraguay. Ah, ok, Ajá. gracias. Dice algo así, dice, pero poco, dice, algo de humedales y mucho menos de sabanas y pastizales. Me dio placer ver que se habla de las dunas. Dice, ¿podría Carmen hablar de estos dos ecosistemas y su importancia? O sea, entiendo que puedas profundizar sobre humedales, sabanas y pastizales si hablaste de dunas. Esa es una pregunta. Vamos a juntar otras dos y ya con eso tú los apuntas y te das una respuesta larga. Yo tengo un par de observaciones, comentarios que se convierten en preguntas. Inicialmente tú hablas de resiliencia y luego comentaste durante tu exposición de una especie de contradicción entre la norma relacionada con la protección, que se convierte también en una norma que posteriormente se puede permitir digamos, reconocer ya la destrucción, digamos, del ambiente, del ecosistema y permite dentro de este instrumento seguir reconociendo que lo que se ocupó, Realizarlo. ¿sí? Ya está, normalizarlo, pues, ¿no? Entonces ese es un problema, yo creo que el central dentro de estos procesos ambientales, que habría que discutir a nivel latinoamericano y no sé si en otras esferas, cómo resolverlos, ¿no? Y otra duda que me surge es cómo un ordenamiento que no me quedó claro si lo comentaste, un ordenamiento urbano y un ordenamiento ambiental, eh, aquí en México se llaman desarrollos urbanos, programas de desarrollo urbano y programas de ordenamiento ambiental, se convierten en un programa de ordenamiento territorial, que esta discusión la teníamos ahora el fin de semana, sobre si, por ejemplo, en España se reconocía o no se reconocía estas dos dimensiones y si es necesario
reflexionar, porque al final tú mencionas el componente de la resiliencia y a mí no me queda claro si solamente con el instrumento per se pueda generar resiliencia. Parece que pues es una de las políticas, ¿no? Tratar de reconvertir, pero con la contradicción de leyes en el reconocimiento, pareciera ser que tendría que haber un programa muy fuerte de reconversión, restauración de los ecosistemas destruidos. Estos programas de restauración es lo más complejo porque implica parar los crecimientos de desarrollo urbano y revertir estos crecimientos en una parte de recomponer los ecosistemas, sobre todo pues, los más frágiles, la duna, sabanas, pastizales, que son las zonas costeras, ¿no? Que parece ser que son las que más llaman la atención a los desarrollos crecientes hoy día inmobiliarios turísticos. Yo dejo esas tres Solo si me dejas reflexiones. complementar, Rafa, porque Alberto Janowski es mi colega consultor del Banco Mundial, es experto en temas sociales y ambientales en Paraguay. Entonces me manda un mensajito de que Ok. te felicita antes que nada, Carmen, y muchas gracias por la presentación. Y creo que un poco me decía que a veces las preguntas no se pueden hacer muy extensas vía el chat Okay. y que quería complementar, o sea, parte de su comentario tiene que ver con que normalmente nos concentramos en análisis de pérdida de bosque, ¿verdad? De zonas boscosas y muchas de las estrategias conocidas son el tema de reforestación de zonas boscosas. En este caso, lo que él ve novedoso y valioso es que, digamos, la degradación de los ecosistemas puede, en la diversidad de los mismos ecosistemas, reconocer esta diversidad de ecosistemas, pues a veces no se habla con tanta frecuencia de la restauración de otras condiciones ambientales como tú sí lo hiciste en esta ocasión con el caso de las dunas y bueno, de lo que él mencionaba de los humedales y otras zonas, ¿verdad? Con otras características. Yo me atrevería incluso a hablar de un tema del valor de algunos espacios semidesérticos que también tienen su función. O sea, los ecosistemas han durado millones de años en evolucionar a llegar a ser lo que puede ser o lo que puede sostener a veces un territorio. Y creo que aquí tal vez el punto que nos gustaría, Carmen, es ¿cómo ves tú en la parte de la degradación? Puede ser que sea más compleja, más difícil, más posible, menos posible, cuando se crea digamos, la mancha urbana invade sobre un ecosistema más o menos complejo. ¿Verdad? No sé si ustedes llegaron a estudiar eso o si crees que esa es una línea de investigación que tal vez nuestros colegas ambientalistas, biólogos, podrían también incursionar un poco más, ¿verdad? Porque creo que en las normas de restauración, que es de lo que estamos hablando aquí, para revertir un poco el daño o la degradación que pudo haber surgido en algún momento, sí se requeriría de toda esa información y ahí creo que las herramientas que tú has planteado de sistemas de información geográfico y con toda la información satelital histórica que tenemos de la expansión urbana, pues sí definitivamente podemos tratar de reconstruir históricamente las cicatrices del territorio que han ido dejando estas expansiones desordenadas, no reguladas y luego normalizadas por razones políticas, ¿no? Bueno, son varias preguntas. Este, en realidad, nosotros como, bueno, voy a hablar específicamente en el caso de Lima, que es lo que, aparte del cuadro comparativo que hemos visto con el río Piraí, en el caso específico de Lima, bueno, nosotros reconocemos que bueno, tenemos un humedal que es en los pantanos de Villa María, que inclusive está reconocido por el Ministerio del Ambiente, tiene un plan maestro, está reconocido como área de conservación regional, inclusive de protección ambiental, ¿no? De conservación nacional, ¿no? Y los instrumentos que se desarrollan allí son instrumentos de preservación ambiental y de conservación
Pero justamente me voy a la pregunta de Rafael, ¿no? Que ese es el cuestionamiento principal, ¿no? Los instrumentos urbanos, ¿qué tanto están haciendo para recuperar el tema de la conservación ambiental o están abriendo a una disyuntiva, una ambigüedad entre la formalización, que es lo que nosotros como Perú tradicionalmente conocemos, y creo que ustedes también conocen el tema de las políticas de formalización desde 1990, ¿no? Que es formalizar todo lo que se encuentra ocupado, ¿no? Entonces, posterior al cambio climático y a los desastres naturales que ha tenido la ciudad, la metrópoli, hacia las afectaciones y la vulnerabilidad de las viviendas que existen actualmente, lo que se ha generado, pues es recientemente, bueno, tendrá unos 8 años el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, ¿no? Que es lo que incorpora como un componente adicional al componente ambiental. En Perú el componente ambiental ya tiene mucho más de 20 años, ¿no? Inclusive ordenanzas metropolitanas del 90 hablan de la preservación de las cuencas hidrográficas de los ríos del Lurín y de la cuenca del Lurín, que tenemos tres ríos allí, la cuenca del Lurín, del Rímac, y que bueno, ahora está totalmente devastada el Rímac porque está en el centro de la ciudad. Sin embargo, la de gestión de riesgo es algo que se ha ido implementando a la medida que los desastres naturales han sido más recurrentes y lo que se quiere es prevenir y no tener una capacidad de reacción, ¿no? Sin embargo, en estos últimos años hemos tenido las actualizaciones de los instrumentos normativos que por diversos gobiernos metropolitanos han sido dejados de lado, ¿no? Entonces, al tener un nuevo plan metropolitano, digamos que nos genera una línea base del reconocimiento de estas acciones. Sin embargo, como decía en la exposición, el reconocimiento no solamente va con políticas de preservación, sino abrir a políticas de vivienda social, hacia la formalización que tradicionalmente como peruanos estamos acostumbrados a reclamar, que son políticas de formalización que reconoce la población, que es un derecho para ellos. O sea, tú ocupas la tierra y lo que haces es ir a la municipalidad a reconocer tu formalización, tu ocupación informal porque hay de la mano leyes y marcos normativos que generan esto, ¿no? Entonces, lo que hace el instrumento urbano es generar esta ambigüedad. Si bien es cierto, generas estrategias de conservación de las lomas costeras, inclusive de los humedales que también he comentado, hay acciones, pero lo que hay políticas, hay marco normativo, hay acciones de, digamos, ambientales reconocidas, ¿no? Inclusive hay una autoridad municipal en los pantanos de Villas que hace acciones, tiene poco presupuesto, pero digamos que puede hacer acciones de fiscalización, se podría decir, pero lo que hace es muy débil para toda la metrópoli. Y el sistema de lomas costeras es inaccesible inclusive, ¿no? Para algunos sectores, ¿no? Entonces, hay una loma costera que es la que está más cercana al centro de la ciudad, que es la loma de Mancaes, que es la que está impulsada a su delimitación inclusive, pero la delimitación, que es prácticamente la georreferenciación del sistema de lomas costeras, hace que pueda generar nuevos proyectos para su preservación y conservación. Sin embargo, eso no quiere decir que evita la expansión informal. No lo evita. Simplemente no lo evita. O sea, está allí y dice, sí, lo protejo, pero si sucede tal cosa, también lo regularizo, ¿no? Sí, pues, Entonces, es Ujú. algo ambiguo que está para sostener la presión social, pero también apoyo al ambiental porque si no lo protejo, también, o sea, hay marco normativo, leyes ambientales que protegen estas áreas de conservación, inclusive tienen responsabilidad funcional dentro de la estructura de gobierno.
Sin embargo, lo físico es diferente a lo formal, ¿no? Y ahí es donde hay una contradicción que creemos que, creo yo, porque esta investigación es un inicio, no nos ha dado el tiempo para seguir avanzando en el tema de reconstruir, generar, conocer, inclusive si hay acciones, como decía Aida, de reconversión del territorio o de restauración. Lo que único que han hecho es redelimitar el Sí, polígono. Cuando va avanzando la ocupación, redelimita el polígono y ya, ¿no? Entonces ha habido casos ok, que inclusive nosotros en el centro de la ciudad, que son, hay cerros completos llenos, ¿no? Que no quiere decir que son, que forman parte del sistema de LOCMAS costeras porque tienen ciertas características y funciones, pero están totalmente llenos de vivienda hasta la parte final. sí, Entonces, es algo comúnmente conocido por años, ¿no? En lo que queremos como investigadores y como gestores de proyectos es de que se pueda evitar esta ambigüedad. Si lo que se tiene que conservar, se generan políticas de conservación y acciones y proyectos de conservación, ¿no? Inmediatas. Y si lo que tiene es reubicar, generar acciones y políticas de reubicación y reconversión del territorio, se tiene que hacer, pero no se hacen. Esa es la realidad, ¿no? No hay evidencia de que haya una reubicación. Existe el marco normativo, pero es tan difícil de aplicarlo porque necesita una convergencia social impronta, efectiva, que genere la aceptación de la población a su reubicación. Y lo más importante de todo es que haya suelo vacante. sí, No hay suelo vacante, ¿no? Y el suelo vacante está ofrecido para vivienda social que cubre Ujú. una demanda futura, más no una demanda existente, ¿no? Y ese es un problema, digamos que como es un tira y jala, ¿no? Entonces es difícil, es improbable a veces, pero no quiere decir imposible, ¿no? Entonces sí, lo que queremos es hacerle seguimiento a esto, sí. ¿no? Mira, perdón, ya al final, ahorita tocaste un punto importante que nos atañe a los planificadores, es que cuando se toman estas medidas, este, a veces se pierde como que el origen o mucho del origen de esto. Y por mi formación, porque además he trabajado ordenamiento ecológico también muchos años y planeación territorial, es que el origen de esto está en las rentas del suelo. O sea, Mm, no hay un instrumento que permita poder, digamos, compensar el límite del crecimiento urbano que empieza a tener un costo diferencial en términos de renta contra el límite de conservación. En el suelo urbano que empieza a ser transformado en términos de renta, de las plusvalías que se van obteniendo, sobrepasa por mucho la renta, pues en este caso agrícola o la de servicios ambientales. Entonces, para poder contener Ujú, estos límites, se tiene que establecer eh, ujú, el origen de dónde estamos peleándonos. Si es un problema estrictamente conservacionista, pues lo más seguro es que se pierda la lucha entre digamos, el la presión, crecimiento, la presión. la presión urbana con relación a la conservación. Esto es sí, en Naciones Unidas inclusive es la gran discusión, ¿no? ¿Cuánto cuesta un ujú. servicio ambiental que pueda contener estos elementos cuando pues, el metro cuadrado de suelo urbano es muy alto? Perdón, nada más tenemos otras dos comentarios. Fernando 8017, ese es Fernandot. Buenos días, ¿la fiscalización en tiempo real es automática con tecnología o depende de denuncias ciudadanas o de monitoreo? Y Gloria García, 293, dice, ¿en qué es que los instrumentos urbanos se desarrollan tomando
como insumos básicos los ordenamientos territoriales y de la importancia de incorporar a los pobladores para su gestión. Hay otra de Gloria García, ordenamientos ambientales. Como insumos básicos, continúa la pregunta, perdón, es que está fraccionada, como insumos básicos de trabajo para el desarrollo de los ordenamientos urbanos. Y trabajar con los pobladores, la función y la importancia de todos los ecosistemas que se puedan gestionar en crecimientos urbanos. Y por último, Luisa Alejandro, es que es un nombre largo, Alejandro Bueno, Bregón. Luisa, está bien, dale. Es Luisa, es que no sé si es Luisa o Luis. Bueno, ya. Excelente, creo que es mujer. Excelente, Luisa. oportuno y de gran relevancia para la planeación de nuestros territorios. Y no sé si Bueno, ya con esto cerremos tus Solo últimas yo quisiera, respuestas. antes de que Carmen pueda cerrar, quisiera solo comentar que creo que yo me llevo como comentarios muy valiosos y comentarte que la misma realidad enfrentamos en Centroamérica y creo que México y otros países de Sudamérica tienen la misma disyuntiva. El tema, pues, primero de la fragmentación de las normas, ¿verdad? Como el territorio no ha tenido una visión integral, las normas no han sido integrales, las normas patrimonial es una cosa, ambiental es otra cosa, movilidad es otra cosa y el territorio es otra cosa. Y luego resulta que todo eso interactúa y la posibilidad de que existan conflictos y luego de normas que están además a veces al mismo nivel, por lo tanto es muy difícil definir cuál es la prelación de la ley, qué ley está por encima o qué norma está por encima de otra y normalmente, como tú bien has dicho, las prácticas, aquí el que gana es normalmente donde están los recursos, donde tiene el poder político o el poder económico, y entonces se generan estos espacios de ambigüedad, estos espacios de contradicción, donde en una norma decimos una cosa, en otra decimos otra, y el resultado es lo que tenemos, ¿no? Yo quisiera tal vez rescatar como una experiencia que me parece valiosa, porque sus estudios continúan, ¿verdad, Carmencita? Que revisen sí. un poco la experiencia de los programas de mejoramiento integral de barrios. Yo creo que por ahí, digamos, la reubicación hasta cierto punto es parte de la solución. En la restauración o recuperación de ciertos ecosistemas frágiles muy importantes también es parte de la solución. La reubicación parcial o la clasificación de áreas, porque hay niveles de vulnerabilidad y reconocer que no todo se va a poder reubicar, también, o sea, la reubicación tiene un límite, la restauración también tiene un límite, hasta donde eso es práctico y es viable. Entonces, las visiones integrales, sistémicas, son las que crean normatividad que es coherente, pero vamos más allá. Supongamos que tuviéramos una normatividad coherente. Tenemos gobernanza, tenemos la capacidad de hacer que se cumplan las leyes. Esa es la otra gran pregunta y creo que ahí subyace lo que Rafa está planteando correctamente y es que reconocer, al menos en condiciones de libre mercado, a menos que haya una superdictadura que no lo permita, ¿verdad? Pero en condiciones de libre mercado, estas presiones, y es muy importante reconocer que no solo hablamos de las presiones de las inmobiliarias formales, sino también del aparecimiento de las inmobiliarias De tráfico. informales, del mercado de suelo informal que se genera entre privados. Y esto es, a veces son terrenos privados que fueron lotificados, pero de manera informal y que fueron entregados a personas que los compraron, no siempre fueron, o sea, el nuevo fenómeno es que ni siquiera a veces es una invasión, sino que alguien más te vendió ese lote, pero sin servicios o en condiciones, sin condiciones de urbanización, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí es importante volver al tema del mercado de suelos, pero no verlo como un enemigo, sino el mercado de suelos, cómo se convierte ese círculo vicioso en un círculo virtuoso, donde el valor ambiental, el valor de conservación, el ceder esos valores, porque
de otra forma es casi imposible. Vemos que nuestro sector público es muy débil como para de verdad contener la expansión. Y luego rescatar de este ejercicio, de este estudio que ustedes han realizado, que lo veo muy valioso, en el sentido de que tiene una base científica, se basa en información, en la tecnología del territorio que tenemos, tecnología de la información del territorio que tenemos, que existe, y para poder tomar decisiones basadas en la evidencia y de alguna manera empezar a evidenciar la línea base que ayuda también para educar a la opinión pública. Porque si no empezamos a educar a la ciudadanía sobre las consecuencias de las decisiones que estamos tomando, seamos inmobiliarios, seamos población en resistencia, seamos movimiento social, seamos lo que sea, pues si no tomamos conciencia también de las decisiones que estamos tomando y cómo estamos afectando nuestra propia seguridad, pues vamos a ser menos resilientes. Esos son tal vez mis reflexiones y ya te dejamos para que cierres, por favor, Carmencita. Sí, bueno, respecto al sistema integral metropolitano de ambientales de tecnología, es una propuesta, como decía, es un método, son propuestas, en algunos casos sí han estado trabajando, pero en el marco del desarrollo de los planes urbanos. Creemos que el avance tecnológico en el tema de geoespacial ha escalado mucho, ¿no? Y así como desde el punto de vista arquitectónico, de construcción, tenemos metodologías ágiles para hacerle seguimiento a la construcción de las obras, lo que nos falta a nosotros es hacerle seguimiento a la ocupación del territorio, ¿no? Tanto de manera formal e informal, ¿no? Que es lo que más padece las grandes metrópolis, ¿no? Entonces, la idea de esta propuesta es que se genere una plataforma de esa manera, ¿no? Que una multiplataforma que en tiempo real se haga seguimiento de estas ocupaciones y se generen alertas, ¿no? ¿Por qué no generar alertas? ¿Por qué no visibilizar estas ocupaciones, ¿no? Nosotros nos enteramos cuando hay, por ejemplo, algún conflicto de tráfico de tierras, en donde algunas personas están en conflicto con la policía, protegiendo el territorio. Nos enteramos por las noticias o nos enteramos por alguna investigación actualizada. Y no es en tiempo real, ¿no? Entonces, lo importante de estas alertas es que sí se generen información, que es lo de ahora, lo que nos ocupa como investigadores, como gestores y que debería ocupar a los políticos, es generar información en tiempo real que pueda comunicarse a la población. Y esta es nuestra propuesta que más adelante esperemos desarrollar en la investigación. Y en el caso del tema del suelo, de la renta del suelo, sí, hay obviamente la presión de la ocupación informal en el tráfico de tierras, y ahí voy a ibanar con el comentario de Iraida respecto a que sí, efectivamente, hace más de 30 años el país fue ofrecido, ¿no? A comunidades campesinas con un objetivo que era generar, ¿no? Actividades agrícolas, ¿no? Sin embargo, en el tiempo, y eso es lo que hay una falta de evidencia, de conversación sobre eso, que todos conocemos, es que esas comunidades campesinas no generan actividades agrícolas, generan, no todas obviamente, pero generan tráfico de tierras, que es lo que está por ejemplo, nosotros tenemos ahora, que es el nuevo hub del aeropuerto de Chancay, que hay una presión inmobiliaria en más de 100 kilómetros al recorrido del centro de Lima hasta el puerto, y ya está ocupándose, ¿no? Y esos territorios son de comunidades campesinas, ¿no? O diversas comunidades campesinas, que eso no lo están, o sea, lo reconocen, conocemos, pero no están visibilizándolo para la gestión. Entonces,
Y de ahí, bueno, existe una serie de cuestionamientos que no están abordados en la investigación, que más están abordados en temas de conflictos de regularización y tenencia de tierra, ¿no? Pero que evidencia que en estos sectores, gracias a Dios, en algunas comunidades no, sí preservan, algunas comunidades preservan estas, porque tienen otro objetivo, ¿no? El objetivo es la preservación, la accesibilidad, la generación del turismo, la generación de econegocios, pero también es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Si no existen políticas de compensación ambiental, si no existen gestión de fiscalización, no vamos a poder preservar todas las lomas por más de que sea el interés de generar actividades culturales, sociales o de turismo o de preservación. Como dice Rafael, debe haber una compensación, algo en donde terrenos de privados que fueron delimitados o que están delimitados dentro de las áreas de conservación de este sistema de lomas puedan preservarse en el tiempo, ¿no? Cosa que realmente en la realidad va a ser insuficiente con lo que tenemos o el marco normativo o legal que tenemos y de gestión pública, ¿no? Un gobierno local no lo va a poder hacer. O sea, un distrito no tiene ni las competencias, ni el marco normativo, ni el marco legal para poder promover acciones de esa naturaleza. Esto ya habla de otras instancias mucho más arriba, y es algo estructural que no le estamos trabajando, ¿no? Entonces, como te digo, el tema ambiental se ha visto, sí, hace 20, 30 años, desde los 90, el de riesgo hace 10 años, pero ahora que tenemos los tres componentes a la mano, debemos ir un paso más allá. Y ese paso más allá es que tenemos que integrarlo de alguna manera. Yo no traigo la solución, solo una propuesta, una evidencia, pero creo que ya tenemos los componentes y quizás un poco más, como decir Aida, el tema de movilidad, y eso es lo que estoy padeciendo en algunos temas con otra consultoría que no viene al caso porque también se ve desde el punto de vista de transporte, pero no se ve desde el punto de vista urbano o de espacio público. Y para integrarlo, o de inclusive de conservación histórica. Entonces, tenemos que buscar la integralidad de alguna manera para poder trabajar en acciones que tengan, vamos a tener errores en el futuro al momento de implementarlo, pero lo importante es que si lo reconocemos, podamos generar nuevas estrategias que busquen eso, ¿no? Ya teniendo los componentes listos o los componentes normativos o los lineamientos de política y que academia, y que la academia, los investigadores también busquen evidenciar eso, ¿no? Evidenciar o cuestionar este tema, ¿no? De las diferencias entre ambos, ¿no? Y buscar pues un propósito. Los investigadores no buscamos la solución, no buscamos solucionar los problemas, evidenciamos los problemas para ver si es que existe algún tipo de apoyo para los gestores políticos y públicos y de proyectos en la implementación de los mismos en los diversos programas que existen a nivel estructural del gobierno, ¿no? Creo que me quedo hasta allí. Agradezco mucho la invitación de la Federación. Este es un inicio para Urbanópolis y también con la Federación agradezco mucho, como dije, la cordialidad de Iraida, de Rafael y de todos los asociados de la Federación, y me quedo con eso, con un inicio excelente para el 2026.